Buenas tardes, gracias por asistir al nuevo seminario de, de Harting, en el que esta vez vamos a hablar de nuestro producto, perdón, de nuestro producto Prelink. Es una terminación para el cable Ethernet rápida y fiable, universal, aunque aquí veáis que solo se habla para el sector del ferrocarril. Esta es una terminación universal, solo que esta vez nos vamos a centrar más en las aplicaciones que tiene este componente para el sector del ferrocarril. Dado que bueno, tenemos el tiempo limitado, más adelante, en otra ocasión, hablaremos de los otros tipos de terminaciones y veremos que, bueno, que tienen muchos puntos en común. Empezamos. Bueno, ya sabéis que las redes de Ethernet están prácticamente en cualquier punto en el que se necesita una comunicación de datos. Se están convirtiendo en el estándar de comunicación para la transmisión de datos de punto a punto en cualquier tipo de sistemas, desde los hogares a las oficinas, en los entornos industriales y para cualquier tipo de máquina, y como máquina que es, también para el sector del ferrocarril, para la transmisión de datos de señales de vídeo, señales de información a pasajero, o incluso últimamente también, y desde la publicación de los nuevos estándares como el 61375, incluso también para para la información de control del propio ferrocarril, ¿no? En este tipo de redes, en este tipo de composiciones, de topologías de red, las comunicaciones entre los diferentes dispositivos de un nivel u otro, entre los switches y entre los equipos de control, entre las pantallas, etcétera, las cámaras y todo esto, normalmente se realiza con conectores M12. En el pasado se habían usado también conectores RJ45, pero parece que el estándar de facto se está convirtiendo, se está volviendo al conector M12. Por fiabilidad, por tipo de construcción y demás, se ha acabado imponiendo este tipo de conector. Es un conector que, en función del número de pines que tenga, tiene mayor o menor complejidad a la hora de instalarlo. Esto hace que, bueno, pues que se tenga que tener cierta experiencia y que tenga, pues, ciertos condicionantes su instalación. El sistema de Prelink, en este sentido, lo que viene a definir es un nuevo concepto, una nueva manera de hacer las terminaciones de los cables, buscando simplificar, buscando asegurar la conexión y asegurar la fiabilidad del conector. El núcleo del sistema Prelink se basa en los dados de terminación que veis aquí en la imagen. Estos dos que veis aquí son unos dados de preterminación del cable. Acaba de esta manera el cable, una vez pelado y engastado con la herramienta que veremos a continuación. Tiene este aspecto, tiene el aspecto de un cable con un extremo, con un dado conectado a los 4 o 8 pares, en función del tipo de conexión que estemos usando. Es un dado que existe en dos tamaños diferentes, para dos rangos de secciones de cable diferentes, tanto para cable sólido como multifilar, ¿vale? Este dado luego, al final, acaba teniendo un conector diferente en función del tipo de aplicación. Si, como os decía, en el sector de ferrocarril, predominantemente el M12, en el sector industrial el RJ45 y algunos otros tipos de terminaciones que ya veremos, ¿vale? Básicamente, como os decía, es separar la terminación del cable del conector, y esto tiene sus ventajas. Tiene las ventajas de que la terminación del cable se convierte en algo universal y se separa del conector. Más adelante, una vez hemos hecho la terminación del cable, podemos decidir qué conector usamos, qué conector le vamos a montar en el extremo. La terminación tiene tres sencillos pasos. Un paso que es una vez pelados los cables, que es un paso previo a todo esto, con la longitud que no importa, no es una longitud predeterminada. Podemos pelar el cable con la suficiente longitud como para que nos sea cómodo. No está determinado no importa el pelar el cable a una longitud
específica, ¿vale? Siempre y cuando nos sobresalga del dado, tenemos suficiente. Simplemente el primer paso es preparar el cable, insertar los hilos individuales en los orificios que hay en el dado, siguiendo el esquema de terminación que corresponda a lo que a nosotros nos interese, si es de 4 hilos o si es de 8 hilos con la 568A o B, en función de cómo queramos, si queremos que sea una conexión directa o una conexión cruzada. Esto va en función de lo que deseemos. Eso es algo que está en la etiqueta que aparecía en la parte posterior, en la parte superior del dado, de la imagen que hemos visto antes. Esta de aquí, ¿veis? Tenéis 3 tipos diferentes de terminación. El segundo paso sería colocar ese dado tal como lo tenemos con los cables atravesando los orificios en la herramienta de engaste. Y apretar la herramienta de engaste, simplemente llevarla hasta el final del recorrido, y en un solo paso lo que hace es engastar los conectores mediante tecnología IDC, engastarlos, cortar las cuchillas, el cable y hacer la conexión eléctrica, y a la vez cortar el sobrante del cable por el extremo del dado de terminación. A partir de ahí tenemos este dado terminado que sirve para cualquier tipo de terminación, como veremos ahora. Es decir, con 3 pasos hemos hecho la terminación del cable Ethernet de forma universal. Es algo que en este vídeo vais a poder ver que en muy poco tiempo, esto es un proceso muy rápido comparado con otro tipo de terminaciones, por ejemplo, comparado con un RJ45 en el que hemos de asegurarnos de que los cables se colocan perfectamente, que no se solapan uno con otro, que llegan hasta el final del conector RJ45 antes de hacer el engaste. Aquí simplemente, como veis, esto para que veáis que es un vídeo real, aquí no hay cortes ni nada, es directamente se van colocando los cables. En este caso es la terminación de un cable de 4 hilos. Si fuera de 8 hilos tendríamos pues algunos segundos más. Como veis, el cable pasa el lado. Aquí lo que se hace es trenzarlo para asegurar la posición del lado durante la manipulación. Se quita la etiqueta para que no moleste a la hora de engastarlo, y en la herramienta se inserta el dado, y con un solo paso, como veis, por el extremo los cables que sobresalían se cortan con las cuchillas que tiene la herramienta. En 1 minuto hemos acabado el dado de preterminación. Esta es la herramienta de engaste que sirve para hacer todo esto. Como veis, aquí hay las flechas que indican por dónde se introduce el dado antes de hacer el engaste. En el otro extremo tendríamos las cuchillas que hacen el corte del cable, y bueno, tiene como prácticamente todas las herramientas manuales de este estilo, funciona con un mecanismo de trinquete y un gatillo, ¿vale? Y tiene pues algún tipo de ajuste para poder ajustar la profundidad del corte de los cables. Con esto, esta herramienta consigue que la fiabilidad del engaste esté asegurada al 100%, porque si la herramienta no llega hasta el final, el engaste no se ha realizado correctamente. Una vez está terminado, tenemos todo un conjunto de tipos diferentes de conectores a colocar en este dado de preterminación. Y todos esos conectores pues, pueden ser como los que veis por aquí, desde un RJ45, un RJ45 a un RJ45 hembra, un extensor que serviría para hacer una prolongación de cable usando los dados de preterminación, otro RJ45 hembra con el formato Keystone en salida recta, en salida en ángulo, y después para cada uno de estos, para algunos de estos, para el HIFF y para el RJ45 macho, tendríamos diferentes envolventes para darle protección extra.
estaríamos hablando de IP65, 67, para hacer pasos para salida de armario, etcétera, etcétera. Es decir, esto es realmente muy universal para que nos sirva para diferentes tipos de conectores el mismo dado. Y hablando de la aplicación más común en el sector en el que nos centramos hoy, el M12, para el M12 el sistema Prelink dispone de dos terminaciones diferentes. Se corresponden a dos envolventes diferentes, dos insertos diferentes con una única envolvente. Estos dos insertos que veis aquí, uno de ellos tiene una terminación en codificación D y otro de ellos tiene la terminación en codificación X. El de la codificación D es para cuando estamos hablando de cables Ethernet de 2 pares, 4 polos, y el de la terminación de la codificación X cuando hablamos de cables Ethernet de 4 pares, 8 polos. Uno categoría 6, categoría 5 hasta 100 megabits y el otro categoría 6A hasta 10 gigabits. Sabéis que la categoría 6A para enlaces clase EA permite por frecuencia, por ancho de banda de señal máximo, admite también la transmisión de datos en Ethernet hasta 10 gigabits por segundo. El apantallado es de 360 grados, la superficie metálica que lo envuelve este componente, que es donde van insertados estos dos módulos, le da un apantallado de 360 grados, con lo cual tenemos una gran resistencia a la radiación electromagnética, es decir, que podemos usarlo en entornos industriales o en entornos donde hay motores con variadores de frecuencia, etcétera, funcionando alrededor, con lo cual tendremos un apantallamiento fiable. El diámetro de cable es entre 5 y 9 milímetros, estamos hablando del diámetro del cable de la manguera externa del cable Ethernet. Esto es algo que este tipo de terminación realmente nos soluciona, nos simplifica mucho la terminación clásica de los conectores, especialmente para los conectores de 8 polos, en los que la terminación nos obliga a engastar cada uno de los pines de forma individual, 8 engastes, luego confeccionar, colocarlos en el orden, con la guía, etcétera, etcétera, colocarlo en el conector e ir pues montándolos uno a uno de forma bastante laboriosa. Esto es un proceso que dura mucho tiempo, especialmente si lo comparamos con la instalación del conector M12 partiendo del dado de preterminación. Estábamos hablando de que en el dado de preterminación habíamos tardado 1 minuto en hacerlo, 1 minuto y medio si tenemos que cortar el cable, por ejemplo, a lo que le añadiríamos para hacer una terminación de un conector M12 lo que podamos necesitar para hacer pues, la conexión del conector, como veis en el vídeo que se está mostrando ahora mismo. ¿Vale? Es el conector M12, el dado de preterminación tiene el tamaño suficientemente pequeño como para que pase a través de todas las juntas. Hay algunas juntas que están cortadas, como por ejemplo las juntas de estanqueidad, que hay en función del diámetro, hay 4 tipos de junta, pero los anillos metálicos permiten, las dimensiones permiten pasar el dado, con lo cual no hay que hacer nada de pasarlo antes de engastarlo ni nada de eso. Como veis, ya se han colocado los dados exteriores, ahora se engasta, se coloca el dado dentro del aislante, que en este caso es un 9 de codificación D, de 4 polos. Se cierra todo esto para asegurarnos y para estar dentro de lo que se necesita, usaríamos una herramienta con el par de apriete adecuado, pero al final lo que tenemos es que con 2 minutos hemos conseguido hacer una terminación. Si le sumamos los 3 minutos y medio el minuto y medio que estábamos hablando antes, en 3 minutos y medio, 4 minutos hemos hecho una terminación de un conector M12 de codificación D que en otros tipos de terminación nos hubiera llevado mucho más, muchísimo más. Este sistema de cableado, el dado este de preterminación, se puede instalar en campo con la herramienta que estábamos diciendo, se puede hacer una terminación previa de todos estos cables
a la hora en una preparación previa de los cables, acabar con el dado de preterminación y luego hacer el paso de la instalación de este cable a través de los prensastopas y los tubos de instalación. Y eso es posible porque el lado es suficientemente pequeño como para que pase por los conductos que normalmente se usan en las instalaciones, ¿vale? Este dado también puede ser un dado suelto que se engasta, se usa esa herramienta que hemos dicho antes, o Harting también puede suministrar cableados terminados como los que veis aquí, cableados en los que en un extremo hay el dado, en el otro extremo es el cable libre, o en los dos extremos hay un dado ya de preterminación, en un extremo un conector RJ45 y en el otro un dado prelink, en diferentes longitudes, claro. Todo esto es realmente útil porque este dado es un dado ya probado, comprobado, verificado, que ya funciona y que nos permite asegurar que cuando estamos haciendo la instalación no tendremos problemas a la hora de hacer la conexión. Imaginaos que usamos un cable preterminado o no, pero bueno, en el caso de que usemos un cable preterminado, hacemos la conducción por el interior de los tubos, llegamos al punto donde lo vamos a usar, le instalamos un conector que también está verificado, un conector del sistema Prelink, y tenemos una conexión con la certeza de que nos va a funcionar desde el principio. Para ayudarnos a las conducciones, a llevar el cableado a través de los conductos y demás, existe este accesorio también, que es un capuchón, que se colocaría en este alojamiento que veis aquí cuadrado, es donde iría el dado del cable. Aquí este capuchón nos ayuda a tirar del cable por los conductos por donde lo queramos pasar. Este orificio de aquí sirve para colocar el gancho de la guía pasacables y tirar del cable por la conducción. Este es un accesorio que también se puede suministrar junto con todo el cableado para hacer este tipo de terminaciones. Además, también tiene la función de protegerlo del polvo y de los golpes que pueda sufrir el dado este. Comentar también, ya para acabar, que el sistema Prelink es un sistema universal. Nos hemos centrado en la conexión M12, pero ya habéis visto que también habían conexiones RJ45. Es un sistema universal para la terminación de las redes Ethernet basado en los estándares actuales de comunicaciones, según los estándares, el ISO IEC 11801, en la 61918, etcétera, para las redes de 100 megabits, de gigabit y, como os decía, hasta 10 gigabits en el caso de que estemos usando cableado de 8 pares categoría 6 y conectores categoría 6A. También, pues, como os decía, tiene aprobación MC y aprobación UL 94V0, que esto es importante también para el sector del ferrocarril en aplicaciones en las que estemos hablando de que necesitemos protección de fuego y humos, etcétera, ¿no? En el caso de que tengáis alguna duda acerca del tipo de protección que pueda necesitar este tipo de cable y los certificados y cumplimiento de certificados que puedan tener, hacednos la consulta, porque en función de las aplicaciones, del tipo de requerimientos que tenga la aplicación, etcétera, pues habrá un tipo de certificado u otro que sea de aplicación. Para saber más de esto, en la web de Harting Iberia tenéis mucha más información. Hay un portal donde se habla directamente de Prelink. También hay publicaciones periódicas de esta información en nuestros canales de Twitter y LinkedIn. Y también tenéis un canal de YouTube de Harting Iberia, donde están publicados todos los vídeos que hemos visto aquí y algunos más de los ejemplos de aplicación de este tipo de componente, ¿vale? Y esto es todo. Ahora abriríamos el turno de preguntas. Si queréis hacernos alguna pregunta, tenéis en la herramienta de webinar, tenéis una zona de chat donde podéis hacernos las preguntas que queráis, ya sea ahora, que las intentaremos resolver en directo, y si no, pues a través del correo electrónico en cualquier momento.
Damos unos segundos para que quien quiera pueda escribir en el chat la pregunta. A ver, nos preguntan si estos halos aceptan cualquier tipo de cable. Sí, aceptan cualquier tipo de cable que esté dentro de los rangos admitidos por los dos tipos de, de secciones en función de los dos dados diferentes que hay. Nos comentan también si Prelink es un estándar europeo o es un estándar Harting. En principio es un estándar Harting. Es un estándar Harting, es un componente de la gama de conectores de Harting. No es un estándar entre diferentes fabricantes. Las limitaciones que pueda tener, nos preguntan si hay alguna limitación. Las limitaciones que puedan tener del cable son, bueno, como os decía, las que corresponden a las secciones. ¿No? Hay determinados tipos de cable blindados que tienen secciones muy grandes que no caben básicamente en el prensastopas, por ejemplo. ¿no? Pero a excepción de ese tipo de cables, que no son los de ámbito de aplicación de estos componentes, el resto son adecuados y se pueden instalar. Y sí, si nos preguntan también si cumple con todas las especificaciones de los conectores normales. Sí, son conectores categoría 5 o categoría 6A en función de si hablamos de eso, de 4 hilos o 8 hilos. Esto es equivalente a las normas del resto de conectores. El interface, la parte de conexión del RJ45 tiene exactamente las mismas dimensiones que cualquier conector RJ45 y la parte de conexión del conector M12 tiene exactamente las mismas dimensiones y que cualquier conector M12 codificación D o codificación X. Son intercambiables estos conectores con cualquier otro conector del mercado. Nos comenta si tiene la competencia algo similar. Pues algo parecido, algunos competidores tienen algún sistema parecido a este. Me ha parecido que el montaje del cubo en el conector M12 no necesita de herramienta especial, ¿verdad? Pues sí, es así. Una vez el conector M12 está, o sea, una vez el cubo está terminado, es decir, hemos hecho la preterminación del cubo en el cable, el conector M12 es simplemente montar en el orden adecuado los anillos de fijación del conector, insertar el cubo dentro del alojamiento del aislante e introducir todo el conjunto dentro del envolvente metálico, roscar y se acaba el conector. No hay necesidad de ninguna herramienta especial. Bien, pues viendo que no llegan más preguntas, damos por acabada la sesión. En cualquier caso, como os decía, si tenéis alguna otra pregunta, podéis hacerla a través de email o directamente por teléfono o como queráis. Sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias y nos oímos en la próxima sesión. Gracias.